Buenas tardes, nuevamente saludamos a la audiencia de confidencialcolombia.com que nos viene acompañando día tras día en esas transmisiones especiales. Como lo anunciamos muy temprano, en la tarde de hoy vamos a conversar con el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde porque todavía se siguen produciendo ecos en el país sobre la revelación que hizo en las últimas semanas la revista Semana en torno a interceptaciones y perfilamientos ilegales que se estarían realizando desde la inteligencia del ejército pagado con recursos de Estados Unidos a periodistas, a políticos de la oposición y a defensores de derechos humanos en el país. Así que el día de hoy vamos a conversar con el senador Antonio Sanguino, pero como siempre saludo a mi compañero Oscar Sevillano que me acompaña día tras día en estas transmisiones. Oscar, buenas tardes y gracias por estar nuevamente con nosotros acá. Muy buenas tardes, Snyder. Pues aquí nuevamente en este día, en otro tema bastante delicado para Colombia, que es el de las chuzadas. Ya este tema no se quedó únicamente en el panorama nacional, sino que pasó también al internacional. Vemos ya editoriales desde el New York Times, desde otros diarios que muestran su preocupación por lo que está sucediendo con los equipos que se donan a vía cooperación internacional para temas de inteligencia militar en narcotráfico y enfrentamiento de grupos criminales y cómo se los está desviando hacia persecución a políticos de oposición, a periodistas y a ONGs que cumplen con su trabajo en materia de derechos humanos. Y para contextualizar un poco a nuestra audiencia, hay que decir que esta semana se presentó pues un debate de control político en el Congreso liderado precisamente por el senador Antonio Sanguino al gobierno para pues que diera explicaciones frente a esta situación anómala e ilegal que se está presentando desde la inteligencia del ejército y por eso le doy la bienvenida a este contacto con Confidencial Colombia, senador Antonio Sanguino. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Confidencial Colombia. Muy buenas tardes, Schneider, y muy buenas tardes, Oscar. Un saludo muy especial para toda la gente que nos sigue hasta ahora a través de las redes sociales y, por supuesto, muy complacido de estar aquí en Confidencial Colombia. Claro que sí, senador. Y por favor, pues entremos en materia y contémosle un poco a nuestra audiencia sobre el desarrollo de este debate de control político que usted lideró en el Senado de la República contra el gobierno para que diera las explicaciones frente a esta situación que, como repetimos, a todas luces es ilegal y estaría pues afectando pues fuertemente la imagen de las fuerzas militares, senador. Pues es muy positivo decirle a la gente que nos sigue que en virtud del Estatuto de Oposición, que es de las cosas buenas que ha aprobado el Congreso de la República en el último tiempo, que fue además una promesa incumplida por casi 25 años desde despedida de la Constitución del 91, pudimos solicitarle a la mesa directiva que modificara el orden del día de las plenarias y nos permitiera de manera inmediata adelantar este debate de control político a las bancadas de oposición. Así lo hicimos, fue un debate citado por el Polo Democrático en cabeza del colega Iván Cepeda, la bancada de los decentes o de la Colombia Humana en cabeza de Gustavo Bolívar y yo que lo hice en nombre de los Verdes. Casualmente los tres hemos sido víctimas de este nuevo episodio de las chuzadas y Iván y yo fuimos víctimas de las chuzadas en el año 2003, en la época del DAS, cuando era presidente en aquel entonces el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Pudimos adelantar este debate que fundamentalmente buscaba develar qué es lo que está ocurriendo al interior de las fuerzas militares de Colombia, que no solo es un asunto referido a una labor de espionaje ilegal, a una operación de espionaje ilegal, no solo de chuzadas, sino que además tiene que ver con una suerte de entramados criminales o unas relaciones con estructuras ilegales y criminales desde el corazón de las fuerzas militares y particularmente del ejército colombiano, que se ha conocido por las misiones agrupadas en lo que se conoce como la Operación Bastón, que fue una operación exigida por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para el ingreso de Colombia a esta organización de cooperación
internacional en materia de seguridad y defensa. Hay que tener mucho cuidado con la afirmación de que esto no es nuevo y de que esto ocurre siempre y de que en todos los gobiernos ocurre. Claro que es cierto que ha ocurrido, digamos, reiteradamente en la manera como opera la inteligencia y cómo ha operado la inteligencia militar en el país, ¿no? Pero hay circunstancias nuevas que hay que, digamos, identificar para poder determinar qué es lo nuevo en este episodio. Lo nuevo en este episodio es que ocurre después de la liquidación del DAS. Ocurre después de la expedición de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia en el 2013, que se supone que modificaba y que incorporaba unos conceptos y unos estándares en materia de derechos humanos en relación con la vieja teoría del enemigo interno y la vieja concepción de Guerra Fría que siempre ha dominado en la actuación de nuestras fuerzas militares, porque claro, también veníamos de un conflicto armado de más de 50 años y ese conflicto armado tenía una conexión también con la disputa entre el campo socialista y el campo, digamos, del mundo occidental en cabeza de Estados Unidos. Y eso hizo que nuestras fuerzas militares se formaran en una doctrina, lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional. Se supone que esa doctrina había sido superada por la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que habíamos liquidado al DAS porque se había demostrado su responsabilidad en las chuzadas en el año 2003. Y habíamos hecho un acuerdo de paz que obliga a la depuración de los archivos de inteligencia militar, de inteligencia del ejército. Pero bueno, vuelve a ocurrir a pesar de todo eso. ¿Y por qué ocurre? Y esto es un elemento importante, porque este fenómeno se conecta de manera directa, casi que con los mismos personajes, las mismas víctimas y las mismas modalidades con el fenómeno de chuzadas que ocurrió en tiempos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que uno podría formular la hipótesis de que volvió al poder y volvió con más fuerza este fenómeno porque hay un sector de la derecha política colombiana y hay un sector de esa derecha enquistada en los organismos de inteligencia que acuden a estas prácticas para perseguir al opositor político y a quien tiene una opinión distinta a la de ellos. Sí, es que sobre ese punto, si me permites, Oscar, quería preguntarle, senador Sanguino, porque aquí vemos, decía usted que pues no hay que decir que eso no es nuevo, pero es que, ¿cómo entender? Usted es víctima de estos perfilamientos ilegales que adelantó inteligencia del ejército revelados por la revista Semana, pero usted también es víctima de los seguimientos ilegales que hizo en su momento el DAS en varias oportunidades, y ahí es donde uno se pierde un poco. ¿Y cómo entender eso? O sea, que se ensañen contra ciertos políticos. ¿Nos podría usted explicar, por favor, desde su condición de víctima, cómo entender esta actuar ilegal de este sector del Estado? Porque hay una concepción totalitaria de la sociedad y del Estado de ese sector. No es una política de terrorismo de Estado, ojo, pero tampoco es un fenómeno de manzanas podridas, que es la narrativa que nos quieren vender, que son unos cuantos generales y tenientes, unos cuantos no, par de generales, unos tenientes, unos coroneles, ¿no? Que por decisión propia y porque seguramente estaban desprogramados y entonces se pusieron a perseguirnos a quienes no somos enemigos de la seguridad nacional. ¿Por qué lo hicieron? Porque ese sector político y ese sector de la inteligencia militar consideran que quienes hacemos oposición somos enemigos del Estado. Consideran que quienes hacen un trabajo en materia de derechos humanos son enemigos del Estado o de la seguridad nacional. Consideran que quienes hacen periodismo independiente, con rigor, serio, en el país, son enemigos de la seguridad nacional. Esa es la concepción totalitaria que domina ese tipo de prácticas y que las motiva. Y por eso nosotros decimos, no solo es importante que se juzguen disciplinaria, fiscal y penalmente a esas personas, a quienes tienen responsabilidad directa, sino que hay que ir más allá
y hay que descubrir cuáles son los vasos comunicantes con el poder político de esas personas que hacen parte de un sector, que operan como una estructura. No son individuos sueltos, aislados, ¿no? Que deben responder ellos individualmente por su conducta, ¿no? Aquí también hay, digamos, una suerte de organización de estructura que funciona como una red o como una estructura. Yo recuerdo muy bien que la Fiscalía, por ejemplo, hace cierto tiempo, cuando se empezó la investigación sobre la parapolítica, Oscar, tú conoces muy bien ese tema, la Fiscalía creó una unidad que es una unidad de contexto, porque se descubrió que, por ejemplo, la masacre contra la Unión Patriótica y todo lo que ocurrió en épocas de la violencia paramilitar asociada con políticos era un problema de estructuras, no es un asunto solo de individuos. Y si nosotros no logramos detectar esas estructuras y esos vasos comunicantes, pues no vamos a garantizar un criterio que reclamamos las víctimas, que es la no repetición. Y yo le quiero decir lo siguiente: el señor que era jefe de inteligencia del DAS en el 2003, el general Gonzalo García Luna, que creó el G3, que fue el que hizo las chuzadas, de las que yo fui víctima, curiosamente, no le pasa nada, fue testigo en todos los procesos que resultaron en condenas de los que hicieron las chuzadas en aquel entonces, y aparece mágicamente como jefe de inteligencia del ejército a partir del año 2018, nombrado por el general Nicasio Martínez. Aquí esto no es una casualidad, ¿no? Aquí hay unos eslabones, ¿no?, que hay que poner de presente y que nosotros quisimos poner de presente también y poner al descubierto en el debate en el Senado de la República. Esto que usted acaba de decir, senador, quiere decir entonces que la investigación que hizo su unidad de trabajo legislativo, junto con las que hicieron las del senador Iván Cepeda y las del senador Gustavo Bolívar, llevan a pensar que el ejército esa no es una orden que se le ocurrió a algún general o a algún coronel, ni que se les haya ocurrido así espontáneamente a los soldados que participan de la inteligencia militar, sino que alguien desde afuera estaría dando esa orden. Alguien o algunos o algunas. Y esa es la gran pregunta que no se ha resuelto. Uno puede suponer la respuesta y puede suponer de qué sector político, porque digamos eso corresponde a una lógica, a un discurso de extrema derecha. Uno coge además, por ejemplo, las amenazas, la última que llegó de las Águilas Negras, ¿no? Ustedes vean la amenaza en donde está Patricia Lara, además, en donde amenazan a Alexander López y a Gustavo Bolívar. Y es un discurso de extrema derecha, ¿no?, muy parecido a los discursos de extrema derecha que escuchamos en el Congreso de la República, de un sector del Congreso. Entonces, la gran pregunta que aquí no nos han resuelto aún, no nos ha respondido el gobierno. El presidente además sabía, porque nosotros se lo dijimos desde julio del año pasado, que había en marcha una operación de espionaje contra personas, entre esos nosotros. La gran pregunta que no nos han respondido es: ¿quiénes dieron la orden y quiénes recibían la información desde afuera? Por ahí hay indicios que han circulado en los informes periodísticos y en las publicaciones que se han hecho sobre este tema, pero esas son preguntas que necesitamos responder y responder prontamente. Quiero preguntarle ahora por el tema de sanciones, porque pues en el momento que se descubre el escándalo, se arma pues todo el seguimiento que le hacemos desde los medios, pero generalmente este tipo de cosas pues no terminan en sanciones ejemplares y, como lo que usted dice, en la garantía de no repetición. Vimos que durante el debate se reveló que ustedes, las víctimas y varios congresistas de la oposición, llevarán este tema al Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué nos puede contar sobre esto para que pues se den las condenas y se den los sanciones ejemplares, en el entendido que acá se está utilizando recursos donados por Estados Unidos para unos fines, pero la inteligencia del ejército los está utilizando para violar pues los derechos humanos en Colombia? Bueno, pues les cuento que hoy mismo nosotros ya pusimos en conocimiento de congresistas norteamericanos, del Congreso norteamericano, sobre todo los congresistas que
hacen parte de las comisiones de apropiación de Cámara y Senado en Estados Unidos, es decir, las comisiones en donde se discuten y se tramitan los apoyos y la cooperación de Estados Unidos a los países del mundo, en particular a Colombia, para la persecución del narcotráfico y para asuntos de seguridad y defensa. Porque como tú lo dices, pues aquí hay una utilización indebida, ilegal de recursos, $400,000 por lo menos, en dinero y en equipos, fueron usados para perseguir a ciudadanos norteamericanos, a periodistas norteamericanos, de todos los medios, de los de más demócratas, más de izquierda, hasta los más republicanos, etcétera, etcétera. Pero además, para perseguir y para espiar a Human Rights Watch, al director José Miguel Vivanco, a personas que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos, a organizaciones. Entonces, le hemos solicitado examinen cuál es el uso que le está dando Colombia a la cooperación que recibe Estados Unidos. Y además le pedimos una cosa, si a nosotros, los congresistas colombianos, el gobierno no nos entrega la información de esa operación de espionaje, nosotros les pedimos a ustedes que ustedes le soliciten esa información al gobierno colombiano, a ver si el gobierno colombiano le va a negar esa información al Congreso norteamericano, porque como para el gobierno colombiano a veces son más importantes las instituciones de Estados Unidos que las instituciones de la democracia colombiana, pues entonces acudimos a ellos. Ahora, no solo acudimos al Congreso norteamericano, acudimos a la OTAN, para que la OTAN le exija a Colombia información sobre los hechos que hemos conocido. Entre otras cosas, porque paradójicamente, quien estaba frenando los resultados de la investigación y de las misiones que nos exigió la OTAN era al que íbamos a poner o al que iba a poner el gobierno de embajador ante la OTAN, es decir, al general Nicasio Martínez, ¿no? Hemos acudido también, tuvimos una sesión con el presidente de la Comisión Interamericana y hemos acudido a la Comisión Interamericana. Le hemos solicitado una comisión especial de investigación, muy similar a la comisión que la Comisión Interamericana envió a México para el caso de los jóvenes desaparecidos en México. Y a otras partes del mundo en donde han habido, o del continente en donde han habido estos hechos graves de violación a los derechos humanos. Es decir, que nosotros estamos convencidos de que si no hay componente internacional, si no hay presencia de la comunidad internacional y de instancias internacionales en la investigación de estos hechos, esto o lo engavetan o le bajan el perfil o termina siendo una investigación que termina con unas sanciones, digamos, relativamente insignificantes ante la gravedad de lo que estamos presenciando. Sí, el senador hace un momento hablaba de la unidad de contexto de la Fiscalía, que fue creada en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, pero reversada en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Sí, así que ya se imaginará qué es lo que sucedió ahí. Senador, ¿usted cree que esta mala utilización de los recursos y de la cooperación que dio Estados Unidos para la inteligencia militar pueda terminar en alguna sanción o en alguna restricción de parte de los norteamericanos hacia Colombia? Puede ocurrir o pueden aumentar los condicionamientos de la cooperación de Estados Unidos. Colombia tiene una agenda común con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, pero no puede ser que los recursos de la cooperación gringa o de la cooperación norteamericana, ¿no? Se usen por personas, por oficiales, por generales, por coroneles, etcétera, que están aliados con bandas de narcotráfico. O sea, eso sí, no creo que sea admitido por la opinión pública y por los ciudadanos norteamericanos, porque esos son recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos norteamericanos y mucho menos para perseguir y para espiar a ciudadanos norteamericanos. Recuerden ustedes que por cosas como estas, pues
se cayó un presidente de Estados Unidos. Recuerden el Watergate, ¿no? Y eso ocurrió allá en Estados Unidos con ciudadanos norteamericanos. Mucho menos van a permitir los ciudadanos norteamericanos que ocurra con un país satélite de ellos, ¿no? Que persigue a los ciudadanos norteamericanos. Entonces, esperemos que ese mecanismo y que esa variable internacional pueda ayudarnos a que esto no vuelva a ocurrir, a que esto no se repita, que es una de nuestras pretensiones fundamentales. Porque aquí, como yo dije en el debate en el Senado, la principal víctima, aquí hay 131 víctimas hasta ahora conocidas, 130 personas y la democracia colombiana, que es la principal víctima, porque es la garantía para ejercer la oposición lo que está en riesgo, es la garantía para ejercer el periodismo, para que ustedes puedan ejercer el periodismo. Por eso es muy importante además saber cuáles son los 130, porque además de María Alejandra Villamizar y de Yolanda Ruiz y de Daniel Coronel, pues necesitamos saber quiénes otros más están siendo o fueron siendo espiados, porque además tampoco estamos seguros que no estén espiando aún. Entonces, este debate es un debate muy importante y repito, como todo se globalizó, incluyendo la justicia, pues nos toca acudir a las instancias internacionales porque además Colombia como Estado hace parte de tratados internacionales en materia de democracia y de derechos humanos. Así es, senador, y pues digamos que cuando vimos la lista, por lo menos de algunos periodistas que aparecen ahí, por el hecho que los perfilaban, digamos, por contactar fuentes, que muchas de esas fuentes también en muchos casos son nuestras fuentes, y vaya uno a saber si aparecen estos perfilamientos. Pero pues les recordamos a la audiencia que estamos conversando con el senador Antonio Sanguino sobre el tema de las interceptaciones ilegales que está realizando la inteligencia del ejército y que fue revelado por la revista Semana. Los invitamos a que participen de esta conversación utilizando el numeral Pregúntele a Sandino. Y yo quiero preguntarle, senador, sobre el tema de las responsabilidades, porque pues a ojo de la opinión pública, la posición que ha adoptado el gobierno, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa es de salirse un poco por la tangente y señalar que este caso se trata pues de unos casos aislados, de unas manzanas podridas, tomaron decisiones, retiraron a unos oficiales del servicio, pero digamos que como comandante en jefe el presidente de la República y el ministro de la Defensa no han respondido como se esperaría que respondieran. En ese caso, pues es el comandante en jefe y no se entiende cómo el comandante en jefe de las fuerzas militares no sepa lo que están realizando pues estas fuerzas. ¿Qué opinión le merece esta actitud que ha tomado el gobierno frente a este escándalo? Pues absolutamente evasiva también en su responsabilidad política. Aquí tiene que haber una responsabilidad política por varias razones y en primer lugar del gobierno y del presidente Iván Duque por varias razones. Primero porque quien nombró la nueva cúpula militar en cabeza del general Nicasio Martínez fue el presidente de la República. Y la nueva cúpula militar además tenía el general Nicasio Martínez como subalternos al jefe de inteligencia y al jefe de contrainteligencia. ¿Quiénes son? El general Quirós y el general García Luna, que acaban de ser llamados a calificar servicios. Cuando Nicasio además renuncia en diciembre, Nicasio venía de ser inspector general del ejército. Y entre el 2017 y el 2018, tiempo en el cual Nicasio fue inspector general, ocurrieron o estaban ocurriendo todas estas irregularidades e ilegalidades que denuncia o que encuentra las misiones de la Operación Bastón. Todo eso era conocido, pero además el comandante de la Cuarta Brigada, que negociaba salvoconductos con personas de la oficina de Envigado, según lo que hemos conocido, es nombrado por el general Nicasio como el jefe del comando de apoyo, nada más y nada menos que el comando que se ocupa de toda la contratación del ejército, de todas las compras, que es un presupuesto billonario con B larga, ¿no? Que son los recursos que el Congreso y el Estado colombiano le asigna a nuestras fuerzas militares. Pero adicionalmente,
El general Nicasio luego es premiado después de un discurso de alabanzas del presidente como embajador ante la OTAN, ¿no? Y además de eso, nosotros, senadores como Iván Cepeda, Roy Barreras y yo, le informamos al presidente de la República, a la presidencia, al Palacio de Nariño, que sabíamos de que había una operación de espionaje desde el julio del año 2019. El gobierno solo reacciona en diciembre. El propio ministro de Defensa ha aceptado que fueron retirados o removidos 24 jefes de inteligencia en igual número de unidades militares. O sea que si no hubiera pasado lo de semana, todavía la inteligencia de Colombia, la militar, el jefe de inteligencia, el comandante del batallón de ciberinteligencia, el contrainteligencia, 24 mandos de inteligencia del ejército colombiano estuvieran allí. O sea, ¿en manos de quién estaba la inteligencia del país? ¿Y en qué gobierno ocurre eso? Pues el presidente el gobierno tiene esto. Y el señor ministro no puede salir a decir que es que aquella información reservada, porque las normas de Colombia establecen que cuando hay graves violaciones de derechos humanos, esa reserva se puede romper incluso por decisión del presidente de la República. Entonces aquí hay una responsabilidad política. Ahora, quiero señalar lo siguiente: responsabilidad política de las mayorías del Congreso. Todos esos generales fueron ascendidos en el Congreso de la República. Y hay un problema, digamos, muy grave en el mecanismo de ascenso de los generales. Eso hizo agua. Porque ¿qué ocurre? Los ministros llevan un paquete de generales para ser ascendidos. Ahora en junio vamos a discutir de nuevo el ascenso de generales. Y entonces ya se distribuyeron las ponencias. Nunca hay una ponencia para nadie de oposición. Nunca, ¿no? Y entonces cada congresista rinde ponencia positiva, le sirve para echarle flores y para decir que, bueno, que el oficial, muchos oficiales, yo creo que la mayoría, son leales, son honestos. Este no es un asunto institucional de las fuerzas militares, pero sí hay un sector que le está haciendo daño a las fuerzas militares. Y ese mecanismo de ascenso hay que modificarlo. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley para modificar el mecanismo de ascenso. Así no se pueden ascender los generales de la República que luego aparecen en semejantes escándalos. Senador, podría concluirse ya como para ir cerrando este tema, porque hay más, y si usted nos permite, abusando un poquito de su tiempo, podría concluirse entonces que de nada sirve destituir generales, coroneles y un sinnúmero de militares para que se vayan con la información reservada. Es que si vamos a sancionar coroneles y generales o los vamos a retirar del servicio, pues eso es lo que hemos hecho cada vez que aparece un escándalo de esta naturaleza. Pero le digo, le repito, liquidamos el DAS y creamos la Dirección Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Y aún así sigue ocurriendo. Quiere decir que la medicina que estamos aplicando no acaba la enfermedad. Ahora que estamos en tiempos de crisis de salud por cuenta del coronavirus. Entonces nos toca aplicar una terapia mucho más radical y mucho más fuerte. Uno a un cáncer, pues no le puede aplicar medicina para una enfermedad, para una gripa, ¿no? Aquí toca desnudar y poner de relieve e identificar, digamos, con todo rigor, qué es lo que está pasando, por qué se vuelve a repetir, para que eso, vuelvo y digo, no siga ocurriendo, no se siga repitiendo y, digamos, podamos tener una democracia de mayor calidad, una democracia más garantista. Esto en cualquier país del mundo es un escándalo, ¿no? El ejercicio de la oposición es un derecho y es un elemento además consustancial a toda democracia, porque la democracia es la alternancia en el poder. Entonces el que está en la oposición mañana va a estar en el gobierno. ¿Y qué tal que el que esté en la oposición hoy, cuando esté en el gobierno, se dedique a perseguir a quien lo
lo tiene como contradictor político, a quien ejerce la oposición política y la contradicción política del que está en el gobierno. ¿Qué tal que Claudia López, por ejemplo, en Bogotá, cogiera los organismos de inteligencia del Estado en Bogotá para perseguir, para hostigar y para espiar a los concejales del Centro Democrático o de Cambio Radical? No, eso no se puede permitir en nombre de ninguna ideología. La ley de inteligencia y contrainteligencia dice que la inteligencia, como un asunto estratégico de cualquier Estado en el mundo, no puede estar al servicio de ningún partido político ni de ninguna ideología. Y aquí se viola la Constitución y se viola la ley con ese... Sí, Oscar, estamos aquí teniendo pues una pequeña falla en ese tema del internet. Ahí recupera el senador Sanguino. Y quiero preguntarle, senador Sanguino, y cambiarlo un poco de frente, pero seguidos en el tema político, porque esta semana también el país fue testigo a través de estas sesiones virtuales que están realizando en el Congreso sobre pues el ataque pues reiterado del Centro Democrático hacia la implementación del acuerdo de paz. Daba la senadora Paloma Valencia unas cifras pues que digamos que nos van del todo con la realidad, porque hablaban de un porcentaje de entrega de armas mucho menor al que registró la misión de observación de las Naciones Unidas en este tema del desarme de las FARC. Y pues usted es miembro de la Comisión de Paz del Senado, también hace parte del movimiento Defendamos la Paz. ¿Cuál es su posición y qué le preocupa frente a la actualidad de la implementación del acuerdo, teniendo en cuenta pues la coyuntura que vive el país por el tema del coronavirus? No, pues yo lo que creo es que el Centro Democrático ni siquiera la circunstancia del coronavirus y de la pandemia nos convoca a declarar su presión de volver de paz. Ese debate fue un debate como de autotiro y es un debate de conducir a una historia de por parte una declaratoria que ellos gobiernan o en una narrativa sirva para la campaña de la 22. Llamó mucho la atención que el señor ministro de Defensa, que no es con un acuerdo de paz, en vez de responder por el escándalo en el que está metido el ejército colombiano, salió a proponer ajuste o una reforma al acuerdo de paz, ¿no? Y precisamente el día de este debate del Centro Democrático, como si quisieran ya construir una bandera hacia la campaña electoral del 2022. Entre otras cosas porque todos sabemos que el ministro de Defensa está en campaña desde que el presidente lo nombró como canciller de la República. Y seguramente si quiere ser candidato, pues va a estar hasta el mes de diciembre. Dicen que lo va a reemplazar Susana Correa. O sea que él sale a campaña en diciembre como precandidato del Centro Democrático. Entonces, es probable que haya esa pretensión política. Pero digamos, yéndonos a las cifras, por fortuna, hay una misión de verificación en cabeza de las Naciones Unidas. Por fortuna, incluso, para este debate, los propios funcionarios del gobierno tuvieron que salir a desmentir a las parlamentarias del Centro Democrático en materia, por ejemplo, de entrega de armas de las FARC. 9,000 armas entregaron las FARC. Las caletas, más de 1,000 caletas fueron destruidas, también verificadas por Naciones Unidas y aceptadas esas cifras por el gobierno. Los bienes, muchos de los bienes que no se han entregado resultaron con dificultades para su entrega. Por cuenta, eso son unas 7 pues llegó y porque además se frenó la implementación del acuerdo. Entonces, pero además,
el propio comisionado de paz, en un tema que ellos agitan mucho, que ellas agitan mucho, que es el tema de los niños desvinculados del conflicto. Se desvincularon algo así como 140 menores, pero el propio comisionado de paz reconoció que fueron desvinculados 3.400, porque muchos de los vinculados obtuvieron su mayoría de edad, ¿no?, mientras pertenecieron a las FARC y mientras ocurrió el proceso de paz. Este fue un proceso de paz que además duró 4 años, 5 años en su confección, de tal suerte que muchos de los menores que estaban reclutados adquirieron su mayoría de edad en el proceso mismo de conversaciones y de negociaciones. Y claro, y hay unas cifras que son absolutamente, digamos, reveladoras de incumplimientos por parte del gobierno. Nosotros insistimos en que si ha habido incumplimientos, sobre todo ha ocurrido por cuenta del gobierno, ¿no? De no respetar, por ejemplo, los pactos de sustitución y el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, por desnaturalizar los PDs, los planes de desarrollo con enfoque territorial, las lentitudes que hay, un poco más del 20% es el número de exguerrilleros cobijados con los programas de reinserción económica o de reincorporación económica y social, el problema de tierras en los espacios territoriales, el problema del fondo de tierras para los campesinos sin tierra, etcétera, etcétera, ¿no? La disminución del presupuesto de las entidades encargadas de la ejecución del acuerdo. Aquí los asesinatos, ya van casi 200 guerrilleros asesinados, más los líderes sociales, que también es un compromiso del acuerdo de paz. Estas chuzadas es una violación del acuerdo, porque el punto 2 del acuerdo establece garantías para el ejercicio de la oposición y obliga a depurar las bases de inteligencia militar. Nosotros lo pusimos también de presente entre las acciones internacionales ante todo el componente internacional en la vigilancia de la implementación del acuerdo de paz. De tal suerte que aquí ha habido incumplimientos que, repito, sobre todo corren por cuenta de este gobierno que se propuso destruir el acuerdo. Y ese debate hace parte de esa política. Pero además, estas parlamentarias le querían reclamar el incumplimiento del acuerdo a los que no lo firmaron. Es decir, a los sectores de FARC que no entraron al acuerdo o a los que se fueron en disidencia. El acuerdo establece un mecanismo para los que se van en disidencia. Salen del sistema de verdad, justicia y reparación, como salieron Iván Márquez y Santrich. Y entonces el acuerdo además establece mecanismos muy claros en el caso de que hayan incumplimientos en todos los asuntos que ellas quisieron convertir en denuncias de manera injusta y de manera irresponsable en este debate. Senador, yo le tenía una pregunta a la senadora Paloma Valencia, pues desafortunadamente no hemos podido concertar una entrevista con ella, pero sí quisiera hacérsela a usted también desde la impresión que usted tiene, porque a mí no me quedó muy claro si este era un debate contra el acuerdo de paz o contra los miembros de las FARC o contra el Estado, que no ha sido, se ha mostrado débil a la hora de ejercer los mecanismos para hacer cumplir el acuerdo de paz. Sí, es que además era muy curioso, porque la ley quinta, en su artículo 6, dice cómo se debe ejercer el control político en el Congreso. Y entonces ellas le hicieron un debate a un partido político, no al gobierno. La ley quinta dice que el control político se ejerce sobre los funcionarios del gobierno. Es más, un instrumento como la moción de censura no se le aplica a un partido político que tiene asiento en el Congreso, no, y menos que está en la oposición. Se le aplica a un funcionario del gobierno, a un ministro, ¿no? Entonces ellas se inventaron un debate contra un partido político que es el partido político FARC, ¿no? Porque la guerrilla de la FARC no existe. La guerrilla de la FARC desapareció con el acuerdo. Entonces, eso fue una trampa que le hicieron a la ley quinta, ¿no? Y nos parecía muy curioso que así ocurriera, a tal punto que los propios funcionarios del gobierno, como tenían y se veían obligados a defender su gestión, pues tuvieron y terminaron controvirtiendo a las parlamentarias de su propio partido
o del partido de gobierno. Sí, senador Sanguino, recientemente vimos una decisión que tomó Estados Unidos de incluir nuevamente a Cuba en el listado de países que apoyan el terrorismo, y esto pues generó un sinnúmero de reacciones. Hay que recordar a la audiencia que Cuba es garante del proceso de paz que se dio con la guerrilla de las FARC, y de hecho pues La Habana fue la sede de esta negociación. Pues en ese momento allá están también los jefes del ELN, porque Cuba también era sede de los fallidos diálogos hasta ahora del Estado colombiano con el ELN. Y pues desde Defendamos la Paz, movimiento del que usted hace parte, se lanzó una alerta que es bastante preocupante, porque señalan que el acuerdo de paz podría quedarse sin garantes internacionales, y pues eso obviamente deja muy mal parada a Colombia ante la comunidad internacional. Cuéntenos un poco sobre esta alerta que estaban lanzando ustedes desde Defendamos la Paz, senador. Pues que es desafortunado, no solo en materia de política exterior, sino también en materia de política de paz. Y lo que duele e indigna es que esa decisión del gobierno norteamericano sea reclamada como un triunfo del gobierno colombiano, nada más y nada menos que en cabeza de quien ostenta equivocadamente, creo yo, el título de comisionado de paz del gobierno del presidente Duque, ¿no? Porque ustedes recordarán que fue el señor Miguel Ceballos el que salió a reclamar como un triunfo suyo el que Estados Unidos hubiese tomado una decisión hostil frente a Cuba de nuevo, que puede conducir a una decisión mucho más drástica y que puede agravar el bloqueo criminal que Estados Unidos ha liderado contra Cuba desde la década del 60. Pero hay que recordar lo siguiente: Colombia debe agradecerle a Cuba, al margen de las discusiones políticas y de que somos dos regímenes políticos distintos, etcétera, etcétera. Pero al margen de eso, Cuba desde hace 30 años, ha cumplido un papel fundamental en la paz de Colombia y en la paz de América Latina. Por Cuba ocurrieron las negociaciones de paz en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala. Por Cuba se hicieron las negociaciones de paz o se facilitó un camino de paz para el país, porque la paz en Colombia también se ambientó internacionalmente, no solo por la caída del muro de Berlín, sino porque Fidel Castro, ¿no?, y el gobierno cubano entendieron que la lucha armada no era viable, no era un mecanismo apropiado, correcto para buscar transformaciones o para el ejercicio de la política en América Latina desde ideas, digamos, de izquierda o desde ideas contestatarias a los regímenes y a los gobiernos de América Latina. Y Cuba jugó un papel muy importante en persuadir a las guerrillas en el continente de que el camino era la solución política del conflicto o de los conflictos políticos armados que habían en varios lugares del continente. Y luego Cuba jugó un papel muy importante, en particular en Colombia, ¿no? Hace 30 años. Ahora en esta coyuntura específica, Cuba es garante del acuerdo con las FARC y es además el anfitrión y el garante en los diálogos y conversaciones con el ELN. Es que además recordarán ustedes que estas conversaciones arrancaron en Venezuela y en Ecuador, y cuando la mesa enfrentó una situación de crisis en el Ecuador, ¿no?, fue el gobierno colombiano el que le solicitó a Cuba que albergara la delegación del ELN y facilitara los diálogos con el ELN en Cuba. Y para ello se firmaron unos protocolos que fueron los mismos protocolos que se aplicaron cuando se negoció con las FARC y que fueron los mismos protocolos que se han aplicado en todos los acuerdos de paz en Colombia y en todos los acuerdos de paz del mundo. Y los protocolos, como son compromisos de Estado, son para cumplirlos. Y Cuba, en honor a su seriedad y a la confianza que las partes le depositaron, pues lo que tienen que hacer es hacer cumplir los protocolos. Aquí no estamos discutiendo si es criminal o no el atentado que cometió el ELN contra la escuela General Santander. Claro que es criminal, claro que es un acto terrorista, pero esa no es la discusión. La discusión es si se cumplen o no unos protocolos.
que son derivados de una confianza que entregan las partes. Si esos protocolos no se cumplen, pues al día siguiente o en el futuro inmediato, cuando se requiera un escenario, un país, un tercero, otro país que nos ayude a solucionar no solo la situación de enfrentamiento armado con el ELN, sino cualquier otro fenómeno de violencia, pues incluso no vamos a tener quien nos ayude para asuntos humanitarios, ¿no? Y entonces lo que hace Colombia es castigar a Cuba porque Cuba hace honor a su seriedad. Eso no es serio, eso rompe la tradición de seriedad de Colombia. Eso además nos hace presentar ante la comunidad internacional como un país desagradecido con quienes nos han ayudado en la conquista de la paz. Y que eso lo haga el señor comisionado de paz es absolutamente inaceptable. Eso es merecedor de una renuncia del señor Miguel Ceballos como comisionado de paz. Él no se comporta como un comisionado de paz, sino como un activador del conflicto y como un elemento que lo que hace es alejarnos del derecho a la paz a los colombianos y colombianas. Senador, otro hecho curioso sucedió esta semana y tiene que ver también con el proceso de, digamos, con la paz y la reconciliación del país. Hablo del nombramiento del hijo de Jorge 40 en la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior. ¿Usted cree que esto puede corresponder a un acto de reconciliación nacional o más bien corresponde a un acto de provocación de la ministra del Interior? Puede ser primero provocación, ¿no? Segundo, también una búsqueda de silenciar por las buenas a Jorge 40, que está a punto de regresar al país. Recordarán ustedes que Jorge 40 fue expulsado de Justicia y Paz y fue extraditado abruptamente. Es mucha la verdad que tiene por contar Jorge 40 sobre el bloque norte y sus conexiones políticas en el Caribe colombiano y sus conexiones políticas nacionales. Entiendo que él solicitó el ingreso a la Jurisdicción Especial de Paz en calidad no de determinador, sino de tercer interviniente. Luego, entonces, ahí hay un riesgo para muchos que participaron y que tuvieron relaciones con el paramilitarismo en relación con lo que pueda contar el señor Jorge 40, el padre de Jorge Rodrigo Tovar. Yo realmente quiero decirle, digamos, como aquí se ha dicho en este debate, que por supuesto los delitos no son heredables, aquí no hay crímenes de sangre. Este muchacho, Rodrigo Jr., no tiene deudas con la justicia, no tiene impedimentos de ningún tipo para acceder a un cargo público, bien puede hacerlo. Si su hoja de vida cumple con los requisitos del cargo, pues puede ejercer un cargo en el ministerio, etcétera, etcétera. Yo particularmente he saludado los actos de reconciliación y los gestos de reconciliación que él ha hecho, ¿no? Me parece que lo ha hecho en algún momento o en algunos episodios de su vida con muy buena intención, pero no deja de ser una provocación y una ofensa para las víctimas que al frente de la coordinación del grupo de víctimas o del grupo de atención de víctimas en el ministerio coloquemos precisamente al hijo de una persona que no ha entregado verdad, de una persona que fue el comandante de una estructura paramilitar que produjo de los mayores despojos de tierras en el Caribe colombiano. Yo debo decirles que el segundo departamento, el Cesar, tiene 1 millón de habitantes y 400.000 víctimas, casi la mitad de la población. El 70% de las víctimas fueron producto de la acción paramilitar. Y es el Cesar el segundo departamento en reclamantes de tierras que aún no han sido devueltas, que están en manos de testaferros del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y yo me quiero preguntar, solo por un elemental criterio de conflicto de intereses, ¿cómo va a ser este muchacho cuando lleguen las víctimas del Cesar a pedir que les restituyan sus derechos o que les garanticen sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y a la no repetición? Ahora,
él ha dicho que es víctima. Pues seguramente, digamos, si aceptáramos que fuera víctima, es sobre todo víctima de su padre, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a manejar ese conflicto de intereses con las víctimas de su propio padre? Bueno, además de que dijo de que su papá era un preso político y todo lo que ha dicho también en algunos episodios de su vida. Y él digamos, se mueve, ¿no? Se debate en el dilema de tener una relación sentimental con su papá y con su mamá, ¿no? Y de cumplir una función pública que tiene que ver con la actuación de su padre. Esos dilemas morales y esos dilemas afectivos, ¿cómo se resuelven? Entonces, la mejor manera, incluso para ese muchacho, para que no quede expuesto públicamente a este debate, es que él pueda ser funcionario público del gobierno Duque. Entiendo que ya él milita en el Centro Democrático y le hizo campaña a Duque, pero no precisamente en el lugar en el que tiene acceso privilegiado a la información sobre la base de datos de las víctimas y sobre las víctimas del país, incluyendo las víctimas de su propio padre. Eso me parece que no es correcto y no es responsable, y realmente suena a provocación. Ahora, la señora ministra, ¿no?, es el personaje, digamos, más folclórico del gobierno del presidente Duque. La señora ministra dice, no, es que él no cometió ninguna ilegalidad, entonces por eso no puede, por eso no le voy a cancelar el contrato, ni voy a prescindir de él. No, pues, ¿qué tal? O sea, resulta que entonces es un asunto que tenemos que agradecerle a la ministra, que nombre personas que no hayan cometido delitos. Imagínense ustedes, ¿no?, al nivel al que ha llegado el debate con este gobierno. Pero, senador, entonces allí estaríamos hablando de que el señor hijo de Jorge 40 sería una especie de costalados de impedimentos, así como sucedía con Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía General de la Nación. Pues no sé si es comparable el caso de Jorge Rodrigo Tobar con el exfiscal Néstor Humberto, pero en este caso, digamos, para referirnos a este asunto, aquí hay impedimentos clarísimos, aquí hay conflictos de intereses clarísimos, aquí hay dilemas morales absolutamente claros y evidentes, y hay una situación que ofende a las víctimas. Yo le quiero recordar lo siguiente, Oscar: la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia nacional y todo lo que se ha escrito y lo que se ha pactado en materia de derechos humanos en el mundo y en materia de derechos de las víctimas tienen un elemento que es importantísimo, ¿no?, que es la reparación simbólica, que son los símbolos. Las víctimas reclaman y merecen reparaciones simbólicas, no ofensas simbólicas, no revictimizaciones simbólicas. Y este nombramiento tiene ese problema, que no es un problema de poca monta. Bueno, senador Antonio Sanguino, estamos llegando al final de este contacto, pero no quiero despedirlo sin antes preguntarle, y teniendo en cuenta su experiencia y todo lo que ha pasado a lo largo de esos casi 2 años de gobierno y los últimos acontecimientos, entre el que hablamos de Cuba, pero también lo que ha dicho el gobierno o lo que se ha filtrado y se ha conocido en cuanto a acercamientos que se estarían dando entre el gobierno y el ELN, le pregunto, ¿usted ve o cree que en lo que queda de este gobierno hay alguna posibilidad, no digamos de paz, pero sí al menos de diálogo con el ELN? Pues ojalá. Yo veo muy difícil porque, digamos, la actitud del gobierno ha sido una actitud muy poco comprometida con este diálogo y con la búsqueda de un acuerdo. Las exigencias que hace el gobierno pues son exigencias pues inaceptables para el ELN, o no son, digamos, respondidas positivamente por el ELN, porque son exigencias para el final de una negociación de paz, no para el comienzo. Son exigencias que se discuten en la mesa de negociaciones. No son exigencias para colocarlas como condición de una mesa de negociaciones. Por ejemplo, decirle a una organización guerrillera que deje de ser organización guerrillera para sentarse a negociar con ella, pues eso sí es muy poco
muy poco compatible con el sentido común, ¿no? No, es que se negocia para que deje de ser una organización guerrillera, ¿no? Esa es la experiencia en todo el mundo de las negociaciones de los acuerdos de paz, a no ser que estés frente a una organización militarmente derrotada que toma la decisión unilateralmente de desarmarse, como ocurrió con ETA, por ejemplo, o como ha ocurrido en otros lugares, pero incluso en América Latina, ¿no?, que es un contexto muy particular, tampoco han habido guerrillas derrotadas militarmente en un 100%. Bueno, en las dictaduras, Montoneros tomó la decisión de reincorporarse a la vida civil sin que mediara una negociación, pero Sendero Luminoso, que según Fujimori haya quedado militarmente derrotado, todavía hay fracciones de Sendero Luminoso conectadas con el narcotráfico y lo que querramos, pero ahí operando, y seguramente habrá que buscar una manera de que esas facciones armadas se desarmen del todo. Pero en el caso de Colombia, por un lado, el gobierno no ha sido, digamos, no ha estado comprometido con ese proceso. Y por el lado del ELN, pues yo creo que también se acumulan una serie de equivocaciones y de contradicciones internas entre una voluntad de paz y unas acciones militares que están en contravía de la búsqueda de un acuerdo de paz. A los que estamos por una paz completa, por una paz como un derecho de los colombianos y colombianas, pues nos corresponde insistir en que se sienten, en que se sienten, en que se sienten. Esa es la consigna nuestra. Ahora va a ser más difícil si Cuba, digamos, reacciona disminuyendo su compromiso como facilitador y como garante de este acuerdo. Ojalá que eso no ocurra y de este proceso. Pero de todas maneras, una paz con el ELN sigue siendo un tema pendiente, sigue estando al orden del día y sigue siendo un reclamo de quienes queremos un país en paz. Serán dos preguntas de mi parte, y es la tiene que ver con el ELN, la primera, y es, ¿usted sí cree que el ELN tenga voluntad de paz? Porque es que, pues digamos, usted que viene de un proceso de paz exitoso por demás, su proceso político es fruto de ese acuerdo de paz, podría decirlo, digamos, sin ningún titubeo. ¿Usted cree que el ELN tenga voluntad de paz? Mire, Chucho Bejarano utilizaba un concepto que era el concepto de masa crítica, ¿no? Necesitamos una masa crítica en favor de una paz con el ELN. Y esa masa crítica significa esa masa crítica se compone de sectores en el ELN, ¿no?, que quieran la paz, que quieran la negociación como existen, pero que se impongan y que impongan una política de paz y de negociación, y sectores en el establecimiento que también quieran una paz con el ELN y que impongan una política de negociación con el ELN en el establecimiento político y en el gobierno. Y por supuesto una sociedad que acompañe esa iniciativa. Eso fue lo que finalmente ocurrió en el proceso con las FARC. Cuando arrancó la negociación con las FARC, habían sectores resistentes, incluso hubo sectores que no se metieron a la negociación o sectores que finalmente se metieron a regañadientes. Unos se quedaron y se convencieron y otros no. Pero se impuso en las FARC la política de la negociación, como se impuso en el establecimiento la política de la negociación en cabeza de un gobierno como el gobierno del presidente Santos, que dijo hay que negociar con las FARC, hay que acabar con ese conflicto por la vía de la negociación. Y lo lograron. Eso pasa con el ELN. En el ELN hay un sector que quiere la negociación, pero que no se ha podido imponer internamente. Y esa es una discusión interna que hay en el ELN. Por eso la pregunta de si el ELN tiene voluntad de paz o no es una pregunta que no puede resolverse fácilmente o quizás no tenga respuesta. La respuesta es que hay sectores que sí están con la negociación, que tienen voluntad de negociación, y sectores que no lo están o que no están convencidas aún o que están atrapadas en una lógica de guerra absolutamente anacrónica, absolutamente, digamos, desfasada de la realidad del país y del mundo, ¿no? Y en el establecimiento político, pues tenemos en el gobierno o en el partido de gobierno sectores
que se oponen férreamente a esa negociación de paz. Pero yo creo que hay que mantener la batalla por construir esa masa crítica de la que hablaba Chucho Bejarano para estos efectos. Bueno, senador Sanguino, ha sido usted muy amable por estar aquí en Confidencial Colombia, esta horita larga, y contarnos sobre el debate de control político al ministro de Defensa por el tema de las interceptaciones ilegales, pero también su visión frente pues, a la actualidad de la implementación del acuerdo y al futuro de un posible acuerdo de paz con el ELN. Muchas gracias, senador, por estar aquí en confidencialcolombia.com. De nuevo, muchas gracias a Confidencial Colombia, a ti, a Oscar, y por supuesto, muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos en esta hora larga de conversación. Muy amables. Claro que sí, quedaron muchos temas, se nos quedaron muchos temas en el tintero, así que próximamente lo estaremos molestando de nuevo. Bueno. Con gusto, muchas gracias. Bueno, senador, vale, buena tarde. Adelante, Oscar. Pues bueno, Sneider, el senador Sanguino no nos pintó, digamos, un escenario, digamos, como muy alentador en materia de chuzadas, y tiene razón cuando dice que el gobierno nacional le falta respuesta, le falta un poco de coherencia también con su actuar frente a esto, porque como él bien lo dijo, son anuncios, se quedan investigaciones que no lleguen a nada y que no resuelven el tema de fondo, que es quién está dando esas órdenes y si efectivamente se van a dar esos castigos judiciales para las personas que desde afuera le están dando las órdenes a los militares para que persigan a políticos de oposición, a periodistas y a ONGs. Así es, Oscar, y el clic del asunto también estará en la posición que adopte Estados Unidos frente pues, a esta delicada situación, porque recordamos una vez más cómo se ha reiterado en la revelación que hizo la revista Semana en las interceptaciones y los perfilamientos ilegales que está realizando inteligencia del ejército. Se están empleando equipos y recursos donados por Estados Unidos con el fin de perseguir el narcotráfico en Colombia, pero pues ya vemos que lo están utilizando para otros fines como la violación de los derechos humanos en Colombia, y por supuesto pues esto de alguna u otra manera va a representar pues un perjuicio para los intereses de Colombia en materia pues de cooperación, o sobre todo en materia de la asignación de recursos que hace Estados Unidos a Colombia para combatir, entre otros problemas, el narcotráfico. Claro, además el senador en lo que tiene que ver con el ELN, él es bastante crítico con la actitud bastante hostil del gobierno nacional hacia Cuba, que es garante de ese proceso y que ha quedado casi que pues en la mitad de esa pelea entre el gobierno y el ELN. Así es, Oscar, y bueno, de esta manera estamos llegando al final. Nuevamente le agradecemos a nuestra audiencia por estar, por esa fidelidad que han demostrado con Confidencial Colombia y por acompañarnos en esta última hora aquí, en el diálogo que tuvimos con el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde. Los invitamos a que sigan conectados a confidencialcolombia.com y a nuestras redes sociales, donde seguiremos llevando personajes de la vida pública y política nacional para hablar sobre la emergencia del COVID-19, pero también sobre otros temas de la coyuntura política nacional, Oscar. Claro, Snyder, y un saludo también para Tairo de Jesús Sarmiento y a Jorge Naín Ruiz, que están aquí conectados y le mandan muchísimos saludos al senador Sanguino. Bueno, igualmente, muchas gracias. Vale, senador, buena tarde para todos. Vale, hasta luego.